Ayer abordamos el tema de los incendios forestales. Estábamos expresando preocupación, ya que en un momento que no hay una sequía intensa ni nada que se le parezca, están ocurriendo muchos fuegos forestales. Incluso el año se ha iniciado con una gran cantidad de estos incendios en la Sierra Bauruco, en dos de los parques, de los principales parques nacionales. Se habla de manos criminales, de incendios intencionales. Yo decía ayer que mayormente se debe al llamado conuquismo o a la agricultura de subsistencia, pero vamos a hablar con una persona de ese mundo, de la organización no gubernamental Acción Verde, Nelson Bautista. Él es el coordinador de esa entidad y lo hemos convocado a propósito de esta situación que se está presentando. Buenos días, tocayo. Buenos días, tocayo Nelson, a Catherine, a Yulisa, un placer compartir con ustedes hoy. Sí, ustedes han dicho que por lo menos algunos de estos incendios son provocados. ¿Ustedes tienen constancia, hicieron alguna investigación? Fíjate, hay indicios serios y testimonios que dan a entender lo que hemos afirmado, pero también hay realidades obvias en el terreno. Tengo un buen amigo, conocedor, como pocos, de las montañas dominicanas, que dice: para incendiar a Macutico hay que subir a Macutico. Se refiere a un valle intramontano en el Parque Nacional José de Carmen Ramírez que ardió hace apenas unas semanas y que en una temporada donde no hay tormentas eléctricas, donde no hay otros incidentes, pues la única manera de incendiarse de una forma así es que sea provocado, bien sea por descuido de alguien que haya dejado una fogata, un poco muy encendido. Es una zona que es muy utilizada por monteros, personas que van a cazar cerdos cimarrones, o la otra causa es que haya sido adrede. En el caso de Sierra de Bauruco, todos los testimonios del personal que ha actuado ahí y de las personas que estaban justo al inicio de los conatos es que esos fuegos fueron en represalia por ciertas medidas que se tomaron. Fuegos en represalia por medidas. Pero son varios, Nelson, y me da mucho placer saludarte porque admiro la labor que haces en toda la región de Cordilleras Verdes del país. Tenemos semanas viendo fuegos en la zona de Bauruco, en el Parque Armando Bermúdez, zonas donde uno no piensa que podrían haber fuegos forestales, al menos no con intencionalidad, porque son zonas protegidas. Pero cuando hablamos de zonas protegidas, uno tiene que preguntarse, ¿protegida por quién? Porque el que quiere ir y hacer un incendio, dejar una fogata encendida o mal apagada, simplemente lo deja. Hay una situación también con los guardaparques, con las personas que son los ojos vigilantes de estas zonas protegidas, que tiene ya semanas y semanas sin resolverse. Cuéntame un poco de eso. Mira, tal como lo dices, ya desde el día 30 de diciembre, o sea, hace 15 días que están ardiendo nuestras montañas, se han perdido más de 50 kilómetros cuadrados de bosques, especialmente esos bosques nublados, que es lo que predominan en la zona de la Sierra de Bauruco, una de las cordilleras con mayor biodiversidad y más preciosa, que desde el punto de vista más preciada que tiene nuestro país. Ciertamente hay descuidos, y esos descuidos se dan básicamente porque las áreas protegidas de nuestro país venían mal, desde la gestión anterior, venían de capa caída. Sin embargo, de los últimos meses, especialmente de octubre de 2020 hacia acá, se produjo un abandono literal de los puestos de control y vigilancia de muchas de estas zonas, muy particularmente en el caso de Sierra Bauruco. ¿Qué es esto? Que los pocos guardaparques que habían, la mayoría abandonaron por situaciones de pago, por situaciones de reemplazo, por el tema de cambio de gobierno y demás. Y no ha sido posible al día de hoy, que todavía está viendo, que el Ministerio de Medio Ambiente rehabilite estas instalaciones, 5 o 7 estaciones de control y vigilancia que hay en Sierra de Bauruco, y que las equipe y dote al personal entrenado y capacitado para su protección. Llegamos al extremo y al punto, aunque parezca aberrante, que los monteros o las personas que trafican guaconejo o que trafican con otros materiales hasta el carbón, utilizaron las casetas del Ministerio de Medio Ambiente para guarecerse, o sea, para hacer sus actividades, porque simplemente estaban abandonadas. Entonces, cuando el Ministerio trata de tomar un poco control con las debilidades que todavía tiene, algunas de esas personas lo hacen en retaliación, porque vamos a poner el caso puntual del primer incendio en Sierra de Bauruco.
Según los testimonios, se trató de un ganadero de nacionalidad haitiana que cruza todos los días a traer sus vacas, 8 o 10 vaquitas, al Parque Nacional Sierra de Bauruco. En un momento en que trataron de ponerle control, en represalia, él inició ese fuego. Esa es la hipótesis que tienen muchos de los actuantes en el incendio y es una hipótesis verosímil. Los demás fuegos tienen otras causales, pero definitivamente por la localización, en el caso de Sierra Bauruco, que están bien distantes uno de otro, y por la característica, parecen no haber sido naturales y por tanto intencionales. Nelson, un saludo. Quiero preguntarte cuál es la acción a la que ustedes están llamando. Bueno, ya han ocurrido estos incendios, el Ministerio de Medio Ambiente dice que está investigando, tal y como tú bien señalas, si hay manos criminales detrás de ello. Por lo general, cuando se anuncia una investigación, a uno lo que le gustaría también es ver resultados. En la República Dominicana pasa mucho eso, se anuncian investigaciones y después nada pasa en el camino, y si pasa no se anuncia o no tiene necesariamente la dimensión que se había dicho al principio. ¿Ustedes van a hacer algún acompañamiento a esa investigación? ¿Se han puesto en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente o con otras organizaciones ambientalistas y de defensa de nuestros recursos naturales allá en la zona Enriquillo? Mira, el movimiento ambiental lo que está muy interesado en este momento es que el gobierno ponga toda la atención que amerita el sofocar estos incendios. Esa es la urgencia primaria. Sí. Y en efecto, el Ministerio de Medio Ambiente ha actuado en consecuencia y nos consta que desde la Presidencia de la República también se ha puesto atención necesaria y ha, digámoslo así, enfocado su interés en que estos incendios se controlen, porque hay que estar muy claro, las pérdidas económicas, materiales y de biodiversidad que provoca cada uno de estos fuegos superan por mucho todo un año de reforestación que pueda hacer cualquier gobierno, señores. Eso es un tema hasta económico y sostenible. Pero hay otra realidad. Cuando se anuncia que se va a perseguir y a someter a los provocantes de estos fuegos, si ustedes se ven el histórico de los incendios anteriores, eso muy rara vez ocurre. Apenas ha ocurrido que tenga conocimiento en mi historia del tiempo que tengo en el movimiento ambiental 2 ocasiones, porque han sido casos de personas ya muy evidentes en flagrancia o que tienen indicios. En este caso yo no quiero ser pesimista, pero les puedo anticipar que va a ser muy difícil, no solo determinar quiénes, sino atraparlos. ¿Por qué? Y esa es la otra cara de la moneda que no se ha visto en Sierra de Bauruco. Es que en Sierra de Bauruco, que es una zona fronteriza que coinciden las provincias de Pedernales y de Independencia, la frontera ahí es una ilusión, ahí es una ficción absoluta. Esos haitianos, nacionales haitianos que entran diario o semanal a trabajar en Sierra Bauruco, y cuando digo a trabajar, aunque sea dentro de un parque nacional, es que hay que recordar que las principales plantaciones de aguacate de exportación de este país están dentro del área protegida Sierra de Bauruco, han estado ahí siempre y no han sido removidas aún. Ahí trabajan cientos de personas, la mayoría de ellos de nacionalidad haitiana, que vienen y van desde Haití sin ningún tipo de control, porque ahí hay varios puntos donde el trasiego de cualquier cosa, cualquier contrabando, desde seres humanos hasta sustancia controlada, es normal y cotidiano, porque el control es escaso, muy escaso. Nelson, déjame insistir en un tema, tú lo brillaste ya, que es el de los mecanismos de vigilancia e incluso la capacidad de respuesta de las autoridades cuando se producen estos incendios. Respuesta para combatirlo, para controlarlo. ¿Cuál es la visión que tiene Acción Verde sobre estos mecanismos y esta capacidad? Mira, Nelson, nosotros hemos estado desde la que asumió el ministro Jorge Mera, una persona que nos consta que ha tenido mucha voluntad en afrontar las dificultades que encontró, y que es sin duda el ministro que más ha visitado Sierra de Bauruco, inclusive más que Jaime David, que mucho decir en el tiempo que estuvo, ha sido el que más ha ido. Sin embargo, honestamente ha sido frustrante que los guardaparques de nuestro país, que eran deficitarios desde hace años, que siempre han estado mal pagados, descuidados y abandonados, hayan pasado, como dicen, de mal a peor en este momento. Como le decía hace un rato, desde octubre de 2020, la mayoría fueron, digámoslo así, o cancelados, o simplemente muchos que estaban en un estatus de nominilla, como se llaman de brigada, fueron paralizados o simplemente no les pagaron para que abandonaran su trabajo. Se han nombrado una buena cantidad de guardaparques en el país entero. En el caso de Pedernales hay más personal que nunca antes en la historia. Sin embargo, ese personal no está ocupando sus puestos de trabajo. Muchos de ellos alegan que ya ellos trabajaron en la campaña y que no lo nombraron para cobrar, no para trabajar. Y otros
Si van a una caseta que no está equipada, ¿a qué van? Si no los han entrenado, también ¿a qué van? Y de los bomberos forestales ni se diga, la nómina del Ministerio del Medio Ambiente tiene apenas 65 bomberos forestales nombrados. El 80% de ellos con un salario de 10.000, óigase bien, 10.000 pesos. Eso es una muchos barbaridad. 10, 12. Entonces, cuando usted sube una semana, como esos que tienen 15 días en Sierra Bauruco apagando un fuego, sofocando un fuego, y Claro. usted no deja en su casa ni siquiera para la manutención de su familia, usted arriesgando su vida, pues es muy difícil que el ministerio complete esa plantilla que necesita, si no mejora esas condiciones, si no busca personas con vocación y capacidad para hacerlo, porque las capacidades se pueden crear, pero la vocación no. No todo el mundo, señores, quiere pasarse un 31 de diciembre o un año nuevo en una montaña fría. Sierra Bauruco, hoy las temperaturas están entre 2 y 4 grados Celsius. Anoche, tarde de la noche, hubo que subirle abrigos. Nos enviaron imágenes del viceministro Federico Franco llevando abrigos y frazadas porque simplemente no aguantaban el frío en la noche y el calor en el día. Los grupos ambientales estamos apostando eso y a la disposición del ministerio, como hemos hecho muchas veces antes, apoyarlo en lo que sea necesario, sea con suministro, sea con logística, sea con las investigaciones en la medida que muchas personas tienen más confianza en darle las informaciones a los grupos ambientales que a las autoridades porque temen siempre un alto índice de complejidad en algunos casos. Nelson, hemos visto declaraciones de diferentes figuras de la zona del Cibao. Por ejemplo, en el Cibao se está pidiendo que se declare una emergencia por la situación que hay en los bosques de la zona norte. El alcalde de la zona del Rubio dijo que la situación que ellos están viviendo en las montañas con los incendios forestales es imperante que se detecte o se declare como una emergencia. Y dice que sean afectados, voy a leer textualmente, las zonas de San José de las Matas, Jánico, Sabana Iglesia, Santiago Rodríguez hasta Monción. Dice que se están perdiendo kilómetros y kilómetros de bosque ante la inobservancia de las autoridades de medio ambiente. ¿Tienen ustedes conocimiento también de qué es lo que está pasando en esa zona? Y además, ¿por qué no se está supervisando lo que sucede con la ganadería de montaña? Mira, esa es una realidad que se agravó en el último año de la gestión pasada de Ángel Esteves, porque una plaga llamada Ips calligraphus, que es un insecto que daña los pinos, afectó, óigase bien, más de 500.000 de árboles que fueron talados porque simplemente estaban enfermos. Eso dio lugar a que hubo una estampida en el sector ganadero y en el sector conuquismo. Se produjeron, digámoslo así, fuegos para quemar los predios y poder plantar de manera récord. Esa realidad ha cambiado poco, muy poco, por la misma situación. Hay una situación obvia de que cuando tú cambias el personal por autoridades nuevas, tienen que cogerle el piso, como se llama, tienen que tener el know-how, hay un proceso de adaptación. Pero hay otra verdad, y es que a pesar de lo que se dice en la parte de relaciones públicas, incluso el ministro sacó una resolución que prohíbe literalmente la ganadería de montaña. Pero eso se queda en letra muerta. Se queda en letra muerta porque en la práctica tú no tienes ni el personal para hacerle frente a eso, ni tienes la capacidad logística para enfrentarlo. Y eso se coincide con otros aspectos que ya van más allá. Decíamos, estas lluvias trajeron estos lodos. ¿Qué pasó? Que desmantelar vía el Tribunal Constitucional el Parque Nacional Manolo Tavares Justo, uno de los parques nacionales más importantes de este país, que cubre toda la cuenca alta del agua que va a la línea noroeste. Y ese parque empezaba en San José de las Matas y terminaba en Santiago Rodríguez. El quitarle la categoría de protección a esa área protegida, a ese parque nacional, ha dado como pie que toda esa zona esté siendo utilizada especialmente para plantar dos cosas, aguacates y limones, y el resto para ganadería. Eso es una realidad que hay que desnudarla y hay que decirla. Mucho han tardado las autoridades, han tardado los comunitarios en exigir que eso se enfrente una vez y por todas, y que el daño ambiental que está pasando, y cuando siempre me gusta hacer hincapié, Yulisa, en que el que nos está viendo en este momento entiende que tal vez es un problema de la gente que vive ahí, en Sajoma, o en Monción, o en Santiago Rodríguez, o los que viven en Pedernales por la Sierra de Bauruco, o en Jarabacoa, o en Constanza por los incendios en la... No, señor,
Esto es un problema suyo y mío, esto es un problema de usted que vive en la ciudad, porque el agua que usted utiliza sale de esas montañas. Porque ante la crisis del clima, esos son de los pocos recursos que pueden ayudarnos a mitigarlos un poco, a esas sequías extremas que han venido y van a seguir viniendo, a esas lluvias torrenciales que a veces caerán todas juntas e inundarán nuestras ciudades. Esos bosques son nuestra única arma de defensa. Y si usted y yo permitimos que lo sigan impactando, que lo sigan destruyendo y nos quedamos callados, estamos siendo cómplices de que nuestro país pierda lo más valioso que nos ha legado, que son los recursos naturales que hemos encontrado aquí. Nelson, ya para finalizar en mi caso, quiero preguntarte cuál es el estatus de este momento de los guardaparques. No sé si tienes esos datos, cuántos tenemos, cuál es el déficit de los mismos. Sé que y a nosotros nos lo han denunciado una y otra vez. El ministro nos había dicho que eso se había resuelto. Sí. Nos lo dijo acá en una entrevista, porque recuerdo, estábamos nosotros prácticamente arrancando Despierta con CDN y los guardaparques nos escribían y nos decían, no nos han pagado, tienen una deuda importante con nosotros, no nos responden. Cuando vino el ministro Jorge Mera le preguntamos y dijo, no, eso se resolvió o se estaba resolviendo. ¿Qué puedes decirnos en ese sentido? Y si consideras, o cuál consideras debe ser la acción que emprendan las autoridades para fortalecer a este cuerpo de defensa de lo nuestro, de nuestros recursos, ¿no? Sí, mire, eso es fácil. A fin de año hicimos un análisis. El Ministerio de Medio Ambiente tiene en su nómina 600 guardaparques o guardabosques, ellos lo cambian de forma indistinta. Si tú te fijas, en el país hay unas 127 áreas protegidas. Si divides 600 entre 127, tocan a 4. Eso es una cantidad ridícula para el manejo de esto. Y no lo hagamos por tareas de tierra, porque ahí sería aún peor. ¿Cuál es el perímetro que puede cubrir un guardaparque? Porque si lo haces de esa manera, pues entonces apagamos la luz y nos vamos. Lo han dicho, el Parque Nacional de Valle Nuevo tiene 19 guardaparques para 900 kilómetros cuadrados. Es un absurdo. Por ejemplo, lo mismo el Armando Bermúdez. Entonces, ¿qué pasa? Es cierto que la mayoría de los que estaban, como se llaman, nominales, o sea, por brigada, le pagaron a la mayoría. Pero quiero decir a la mayoría porque al día de hoy hay quienes no han cobrado. De los bomberos forestales que están hoy en Sierra de Bauruco, hay 3 o 4 que están por brigada que no han cobrado desde octubre. O sea que el ministro, yo insisto, yo reconozco que él tiene buenas intenciones, pero a veces alguien, de algún modo, en la gerencia del ministerio hay una falla. Y esa falla implica que a él le digan, sí, tenemos guardaparques nombrados en cantidad, fulano, tenemos tantos en tal zona. Pero la verdad simple y sencilla es que la mayoría de las casetas de vigilancia, no en Sierra de Bauruco, no en el lago Riquillo, no en el sur solo, no, en medio país, están abandonadas porque el relato sigue siendo el mismo. Cuando usted nombra un personal nuevo que no sabe a lo que va y que a lo mejor usted le dijo que le iba a dar un empleo, pero no le dijo que usted iba a ir para una montaña donde hace muchísimo frío y donde usted no tiene quizá la posibilidad de alimentos, es muy difícil ir. Entonces la realidad de los guardaparques en nuestro país sigue siendo muy deficitaria. Nelson, ¿cuánto dijiste que ganaba un guardaparques? ¿10.000 pesos? El promedio son 10.000, hay quienes ganan 12.000. ¿Cuánto ganan a nivel internacional los guardaparques? Porque a nosotros nos gusta compararnos con países a veces que, bueno, no vamos a compararnos con Estados Unidos ni Suiza, pero ¿cuánto ganan guardaparques, por ejemplo, en Centroamérica? El promedio de un guardaparque a nivel internacional ronda entre los 400 y los 600 dólares en promedio. Hay países, obviamente, de mayores niveles, sí, que el salario es mucho mayor, pero ustedes saben lo que significa un bombero, sea forestal o no, en la mayoría de los países, el apoyo que tiene, el respeto que tiene, eso mismo debería ser aquí. Sin duda. Y entonces los guardaparques, con lo que ingresa al sistema de área protegida, con lo que representa al Producto Interno Bruto, el valor económico del sistema de área protegida debería ser para que sean dignos de mejor suerte. Claro. Esa es una realidad y lo que nosotros aspiramos es que se complete esa nómina, que el ministerio le dé prioridad a la defensa y protección del sistema de área protegida, porque no hacemos nada con usted anunciar que plantamos 6 millones de plantas, 10 millones de plantas, que vamos a combatir cambio climático. Eso no se hace nada. Si usted no cuida lo que tiene, si usted no preserva los bosques primarios, que son los más valiosos. Esa realidad es bastante preocupante. Yo recuerdo el incendio aquel de La Vega. Claro. Ahí nos dimos cuenta que los bomberos ganan 10.000, algunos menos de 10.000, y que muchos de ellos que no ganaban nada. Son voluntarios. Voluntarios, y los subvencionaba, le pagaba, le daba algo el sector privado, o trabajaban en instituciones para compensar el tiempo. Y nos dimos cuenta con el incendio de La Vega que hubo que salir huyendo
con los bomberos del aeropuerto del Cibao. ¿Tú sabes qué es penoso? Un ministerio, bueno, yo no tengo el detalle de la nómina de medio ambiente, pero no me hace falta irme al detalle para saber que tenemos un Ministerio de Medio Ambiente donde las oficinas están llenas y donde los recursos naturales están desatendidos. Bien, mire Nelson, la reforestación. En el gobierno anterior, eso se celebró mucho en su etapa final. Yo recuerdo que había un amplísimo programa y 7 frentes con incentivos para la gente que sembraba, para la manutención. No sé qué inventario tiene Acción Verde de lo que se está haciendo en la actualidad para reforestar principalmente las cuencas o en las cuencas de los ríos por su importancia. Mira, en el gobierno anterior había un programa que era paralelo al Ministerio de Medio Ambiente. En un momento manejó más recursos que el Ministerio de Medio Ambiente, se manejaba desde Palacio, una aberración como la fragmentación de recursos en este país. El gobierno actual lo primero que hizo fue pasarlo, entre comillas, al Ministerio de Medio Ambiente. Cuando digo entre comillas, porque sí le pasaron el área, la responsabilidad, y después tengo entendido que le están pasando los recursos. Nosotros hemos valorado en alguna medida estos proyectos, sin embargo, entendemos que es más de lo mismo. ¿Por qué más de lo mismo? Porque cualquier proyecto de reforestación en el cual usted no tenga el debido seguimiento, usted no tenga el debido cuidado de que usted esas plantas que va a sembrar en el tiempo van a prosperar y se van a mantener, es dinero botado. Y usted dio exactamente en el clavo. Si nosotros no priorizamos la restauración de las cuencas hidrográficas, vamos a poner las cuencas grandes, como el caso del Yaque, de los 2 yaques, del norte y del sur, del caso de Nizao, del caso de los Amas, del caso de los ríos que abastecen los principales puntos de este país. Nosotros estamos sencillamente perdidos. Sencillamente como país, nosotros estamos perdiendo toda la esperanza de que eso ocurra. Cada vez que a mí me hablan que van a invertir 2, 3, 5 mil millones en el rescate del Yaque, y en esos capítulos no están hablando de saneamiento de la cuenca, y lo que me están hablando de construir más presas y más cosas, y no de la producción de agua, son los bosques los que producen el agua, los que permiten la producción del agua, no son las presas la almacenan, los bosques la producen. La mejor presa es un bosque bien reforestado, lo han dicho miles de veces. Sin embargo, si usted ve los programas de restauración de cuencas, el Ministerio de Medio Ambiente en estos momentos creo que tiene 3, la cuenca Ocoa y 2 cuencas más. Pero cuando usted va a la práctica, al terreno, ¿dónde está la logística de eso? ¿Dónde están los viveros de producción y el seguimiento? Y aparecen 1 o 2 ejemplos puntuales que usted puede decir, bueno, en el caso de Ocoa tal vez a una ONG u otra está colaborando en X o tal caso. Sin embargo, no es sistemático, no hay una especie de control para usted saber dónde estábamos y a dónde llegamos al cabo de 5 o de 10 años. Y eso es uno de los temas que debemos de sacar del tema político partidario y ponerlo como un tema de interés nacional ahora en el tema del diálogo, para ver si alguna vez nosotros seriamente nos comprometemos como país a restaurar nuestras cuencas, porque de lo contrario, aquí habrá poblaciones enteras, hemos dicho por años, que van a tener que simplemente ser declaradas desiertas o ser trasladadas a otro lugar. Bueno, gracias, tocayo, en su discurso se le ve que usted es un hombre no solo que domina el tema, que es del inside, usted conoce las interioridades, los detalles de todo lo que pasa en ese mundo, y creo que tu intervención en Despierta en esta mañana ha sido de enorme contribución para desentrañar lo que está pasando con estos incendios y de las limitaciones que tenemos nosotros para preservar nuestros bosques y además en la reacción para poder apagar estos incendios. Gracias de nuevo, tocayo Nelson Bautista. Gracias a ustedes, y quiero, si me permiten un segundito más, decir que si lo que está pasando en Tierra de Bauru estuviera pasando cerca de una población grande como Santo Domingo, La Vega, La Romana, San Cristóbal o Puerto Plata, la gente estaría con la mano en la cabeza, estaría llorando o estaría desesperada, porque solamente por estar en poblaciones tan distantes, como le dije, en la frontera, lejos de núcleos grandes, apenas se ven desde Duvergeo, desde Pedernales, esos incendios. Si eso estuviera pasando como el que pasó cerca de La Vega en Guaigüí o cualquiera de lo que ha pasado cerca de Santo Domingo, señores, la realidad fuera otra. Lo que pasa es que como está tan lejos y casi nadie lo ve, no estamos alarmados, pero lo que está pasando es muy grave y es necesario que eso simplemente cese de una vez y por todas. Gracias, tocayo. Me recuerda a eso que se pone la mano en la cabeza en California,
cuando ya... Sí, cuando no hay nada que hacer. Cuando no hay nada que hacer y En se eso mismo acerca estaba pensando yo. a centros muy poblados. Oye, Nelson, por cierto, hice la tarea en la nómina de empleados de medio ambiente. Bueno, no está el detalle de la nómina del 21, está la del 2020, pero la del 21 no. Así que si tú tienes acceso a ella, sería bueno que hiciéramos un balance de cuánta gente está trabajando en el Ministerio de Medio Ambiente en las oficinas y cuántos lamentablemente tiene que estar trabajando en el campo. Te voy a dar un dato, Catherine. Como Dime. te decía, hay 600 guardaparques y guardabosques en la nómina de noviembre de 2021, que es la última que está salvada. Sí. 600. Sí. Hay 65 guardaparques. Le decía a Yulisa el otro día que si tú tomas la nómina y tomas, por decir algo, los asesores, que hay muchos de ellos excelentes, que merecen todo su salario, por ahí hay asesores que ganan igual que un viceministro, cerca de 200,000 pesos. Sí. 10 asesores de los 26 que hay son 2 millones de pesos mensuales. Todos los bomberos forestales juntos no cobran 1 millón de pesos. 10 de los de oficina cobran más que todos ellos juntos. Con ese dato tú tienes más o menos una perspectiva de lo que ocurre. No, es que a lo mejor todos son necesarios. O sea, yo no tengo ahorita elementos para decir de si un asesor es necesario o no, si cobra mucho o poco. Lo que hay que decir es que es algo vital. Ese recurso que en muchas oportunidades nosotros lo vemos que se despilfarra en otras cosas o que se malutiliza en otras carteras, pues quizás debe ocurrir un proceso de reasignación de recursos para que precisamente si hay que fortalecer el área de los guardaparques que se haga con datos, con ciencia, con gente como tú, Nelson. No digo que tú vayas a meterte a organizar nada, pero con la asesoría de personas que saben y que de una manera bien responsable puedan decir lo que tú has dicho, una palabra muy llana. ¿De qué nos sirve invertir en sembrar nuevos árboles, en todo caso recuperar áreas devastadas por incendios anteriores si no tenemos a nadie que las cuide? Porque no solamente es un daño económico, sino que es un desgaste. Estamos, como quien dice, arando en el mar. Lo has dicho, el hecho de que tú tengas la oficina con 5 secretarias donde solo hay 2 escritorios. Claro. Pero yo no quiero decir que eso es ahora, eso ha sido siempre. Claro. Lamentablemente es un mal que estamos repitiendo, o sea, no estamos aprendiendo de ese cambio necesario en la prioridad de los recursos, en la prioridad del capital humano. Por eso ustedes ven que saquean un río y el ministerio se A lo mejor quieren meter compañeros del PRM para guardaparques. Porque no hay... ¿Por qué no? ¿Habrá y mucha no gente importa, dispuesta a eso? Claro, y no importa del partido que sean, siempre y cuando los capaciten y la gestión que Claro. no lo cambie porque cambiaron de ministro o cambiaron de partido, porque es un tema así. Pero yo no lo estoy diciendo de manera sarcástica, lo digo porque ¿quién conoce mejor su área que la gente que vive allí? O sea, quizás con una excelente capacitación, como tú bien señalas, personas de ahí, de esas provincias, pues puede tener no solamente la voluntad, sino como tú bien has señalado, con un salario digno, cuidando lo suyo, aportando para el país. ¿Por qué no? Esos son los puestos de trabajo que suman y que yo creo que pueden ser analizados desde una perspectiva totalmente positiva y propositiva. Es ahí a donde yo quiero llegar. Es correctísimo. En el caso de Pedernales, si el personal no vive cerca de la comunidad de donde trabaja, nadie se va a desplazar 4 horas más arriba para claro, ir a totalmente. Eso no ocurre. Bueno, gracias, tocayo Nelson Gracias. Bautista, coordinador de Acción Verde, preocupada por la situación no solo de los incendios, sino de la floresta en sentido general.